buenas noches. Bienvenidos a la sesión interhospitalaria de este mes. Como siempre es un gusto ver a tantos residentes reunidos. Vamos a otra vez decir las reglas de la sesión. Yo me imagino que ya todos las conocemos, pero bueno, el caso clínico tendrá una duración de 1 hora, esto incluyendo preguntas y respuestas. Dependiendo de los casos clínicos del mes, se va a evaluar el contenido del caso, así como la presentación, por lo que todos tienen que enviarlo al correo de Daniela Franchini con 1 mes de anticipación a su presentación. En cuanto a las participaciones, solo se tomarán en cuenta los residentes que mencionen su nombre completo, el hospital y el año de residencia. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, les vamos a agradecer que lo manden a los correos de Daniela Franchini o a contacto del SMOL. Las reglas de la sesión interhospitalaria, como siempre, está prohibido introducir alimentos y bebidas al auditorio. Para poder tomar su asistencia es necesario que se registren aquí en la entrada, todos cuentan con 10 minutos de tolerancia, de lo contrario se tomará como un retardo y tendrán que firmarlo. Como siempre, los invitamos a todos los residentes y socios del SMOL a enviar sus trabajos de publicación a la revista Análisis de Otorrinolaringología. También aprovechamos para invitarlos al curso internacional de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio en el Hospital Español de México. Y la sesión mensual, que será el 5 de agosto en el Hotel Marriott Reforma. El título es La experiencia de interpretar y cómo disminuir los errores, a cargo del doctor Ernesto Martín Biasotti. El doctor Akaki nos hizo llegar esta imagen para que recuerden que vamos a tener el curso universitario de laringología. Tenemos 100 cupos, hasta ahorita ya están 72 inscritos, por lo que les sugerimos que a los que estén interesados lo hagan a la brevedad. Y será el 18 de agosto al 12 de septiembre. El costo para residentes es de 1,000 pesos y va a estar a cargo del doctor Matsuharu Akaki y del doctor Alberto Ayala. La siguiente sesión interhospitalaria está a cargo del ICEMIM Toluca y igual cualquier cambio, por favor consúltenlo con el organizador de cada evento que ya hemos presentado. Informes y comentarios con Daniela Franchini y el día de hoy corresponde el caso a la doctora Joyce Andrea Pineda y al doctor Rodolfo Lugo Saldaña como el director de la Clínica del Sueño. Vamos a darle la palabra al presidente del SMOL para que nos dé un pequeño anuncio. El doctor Héctor Velázquez Chong. Doctora, gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos trabajando para todos ustedes y hoy con muy buenas noticias. Les voy a presentar al jurídico Promenal, quien desde hoy y en adelante nos va a hacer trabajar seguros, tranquilos, para que hagamos lo que sabemos hacer bien, siempre en protección de ellos. Y entonces, doctora, licenciado, por favor, nos va a dar una plática de 4 minutos para que sepan qué es lo que hacen para con nosotros como Sociedad Mexicana de Otorrinos. Licenciada, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sean. Muchísimas gracias a todos ustedes, residentes y médicos especialistas. Nosotros somos su cuerpo jurídico a nivel nacional, que los vamos a representar por las 3 vías: vía civil, vía penal, vía institucional. Todas las vías son importantes, doctores, pero la más importante para ustedes y nosotros es la vía penal, porque va de por medio nuestra cédula y nuestra libertad. Nosotros tenemos ya 30 años representándolos, 20 sucursales a nivel nacional. Con nosotros ustedes van a tener la tranquilidad de que les vamos a dar una póliza de responsabilidad civil individual. Y bueno, pues la demás información, como nada más tengo un poquito tiempo, se las vamos a hacer llegar a sus correos y a sus WhatsApp. Cualquier duda, cualquier asesoría, todas son gratuitas. Ustedes cuentan con un 800, atención a clientes jurídicos, que se les está brindando a ustedes especialmente. Licenciado, muchas gracias. Apúntenlo, 01800, atención jurídica. Así, tal cual. Es como un seguro de auto. Hay que tenerlos con el deseo de nunca usarlos, pero hay que tenerlos. Bueno, a continuación, el doctor Eric Piña va a presentarnos nuestra cápsula de hoy. Eric, gracias. Hola a todos, muy buenas noches.
Incluso quiero pedirles un favor, todos tienen una hojita en la que nos pongan una observación acerca de la capsulita que estamos manejando, qué les parece, qué les ha parecido, qué quieren, de qué les gustaría que habláramos, de lo que no nos enseñan los libros. Y el día de hoy le pido le doy la palabra a un extraordinario otorrinolaringólogo, el doctor Sergio Horacio Hernández Paz. Tiene toda una trayectoria en la sociedad, en el consejo. Ustedes están muy jovencitos, probablemente no lo ubiquen muy bien, pero el doctor es toda una celebridad dentro de la otorrinolaringología, y a quien le pedí que nos dirigiera la cápsula el día de hoy de lo que no se enseña en los libros. Y de verdad les reitero, su opinión en esa hojita es muy valiosa para nosotros. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, hombre, pues así se siente hasta uno bien. Ok, no tenemos mucho tiempo, no les voy a quitar mucho tiempo. Jóvenes, muy buenas noches, me da mucho gusto, es un honor y un placer estar hoy con ustedes. Agradezco muchísimo a la gestión el hecho que me hayan invitado a esta pequeña cápsula. Bueno, vamos a empezar, les voy a platicar. En algún momento yo fui de la generación donde lo más importante en la otorrinolaringología era la nariz. No había otra cosa, o sea, se reconocía la otorrinolaringología por la nariz, por la cirugía de nariz. Y obviamente había los grandes maestros. Bueno, uno de esos grandes maestros fue mi maestro, afortunadamente. Ok, íbamos a un curso después de terminar la especialidad, en el último año de la especialidad. Después de esto, pues ya sabíamos todo. Ahí nos chutábamos pues prácticamente toda la literatura que había. Éramos maravillosamente sabios, así nos sentíamos. Posteriormente, pues llegó algunos libros, pues yo me chuté el Ortiz Monasterio, no sabía que había en español, pues le tuve que hacer en inglés y me costó un poquito de trabajo, y después que ya llegó el de español, pues lo adquirí. Me chuté las clínicas de rinoplastia, las clínicas de Norteamérica de rinoplastia de 1984, todas. Y me chuté ya después un libro, Los 25 años del Dinto Riumi. O sea, yo sabía todo y nadie podría saber más que yo. O a lo mejor sí, a lo mejor podría tener un poquito más posibilidad de operar que yo, pero yo ya sabía todo. Ok, llega un paciente conmigo a mi consultorio y yo lo vi llegar un joven, digamos joven de 35 años, pues véanme, para mí es muy joven, y con una nariz. Generalmente yo observo al paciente desde que llega, aunque ni siquiera sé a qué viene, y entonces con una nariz bastante agradable, es decir, bastante de acuerdo a su tipología. Y entonces, bueno, platíqueme qué es lo que pasa, en qué le puedo servir. Bueno, doctor, fíjese que desde hace algún tiempo yo no estoy respirando muy bien, tengo problema. Ok, ya le empecé a hacer el interrogatorio, esto es de un lado, es de los dos, se presenta en algún momento en especial, tiene usted alguna alergia, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo me decía que no. Y entonces pasamos a la revisión, y al momento de revisarlo veo una cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo en el lado izquierdo de su fosa nasal. Yo veía una desviación importante, bastante importante, pero lo que veía era la mucosa de la parte más anterior, donde debería estar la lámina perpendicular, perdón, la lámina cuadrangular, debería estar ahí, y yo la veía diferente. Yo veía como que la mucosa muy delgada, y veía como que algo que no era cartílago. Ok, y entonces ya lo terminé de revisar, le digo, oiga, una pregunta, ¿está usted operado? ¿Ya lo habían operado antes? Ya me di cuenta, doctor, así cambió la cara, ya me di cuenta, doctor, que por algo me lo recomendaron usted sí sabe. No le dije nada, pero sí me operaron. Ah, ok, ¿hace cuánto que lo operaron? Hace 2 años y medio. Ah, ok. Nunca pregunto quién lo operó, eso no me interesa. Ok, y entonces seguimos platicando, y al final al paciente muy específicamente, doctor, quiero hacerle una pregunta, sí, dígame, ¿estoy bien operado o estoy mal operado? Me quedé callado y volvió a sentir la pregunta, pero ya muy específica, doctor, estoy mal operado, ¿verdad? Y me quedé así. Dije, pues yo creo que sí. Ok. Perfecto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver, le pedí una tomografía, etcétera. Eso fue la primera consulta. El paciente no volvió conmigo. Posteriormente, yo me enteré y me llaman porque en este tiempo la mala suerte, pero allá nunca se equivocan, la mala suerte que el comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico era un compañero mío de institución otorrino. Y resulta ser que me llama, oye Sergio, ¿qué hiciste, canijo? Le digo, ¿por qué?
Oye, aquí hay un caso donde tú dijiste alguna cosa. No, ¿de qué se trata? A ver, dime. ¿Por qué no vienes y platicamos? Ok, vamos. Y resulta ser que el caso, quien había operado al paciente era mi maestro. Era mi maestro. Era una de las personas que más prestigio tenían y que más prestigio siguen teniendo en la cirugía nasal en México. Ustedes saben lo que yo sentí en ese momento. O sea, todo eso de que yo me sabía todo eso de que yo podía hacer las cosas, que me sabía el toriumi, que 20,000 cosas, bueno, hasta los 25 años, porque tiene un libro de 25 años. ¿Qué pasó con eso? Nada, nada. Lo único que les vengo a decir, y les puse este ejemplo es definitivamente mío, y lo hice muchas veces. No me da pena decirlo porque a partir de eso me di cuenta que ustedes no son el mejor, no quedan bien. Ustedes no quedan como héroes, no son los mejores. Ustedes no ganan, perdemos todos. Muchísimas gracias. No hagan eso, por favor. Muchas gracias, doctor. Simplemente recuerden que nunca hay que escupir al cielo, porque se regresa y tarde o temprano nos cae. Entonces, la verdad es que qué experiencia, doctor, es terrible andar de hocicón uno, a todos nos ha pasado, y el peor enemigo de un médico siempre es otro. Y todo lo que uno dice, tarde o temprano, lo tiene que sostener en un ministerio público, y eso es terrorífico. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muy, muy aleccionadora su plática. Cedo la palabra hasta el estado de Nuevo León, en donde vamos a tener el caso clínico de nuestros amigos regios. Un placer tenerlos con nosotros. Bienvenidos, tienen la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, yo soy la doctora Joyce Pineda. Yo soy, estoy haciendo la alta especialidad en la Clínica Constitución en el Hospital ISSSTE en Monterrey y específicamente pues la Clínica de Sueño. Y pues hoy nos toca presentar la sesión interhospitalaria. Bueno, el doctor Rodolfo Lugo Saldaña es nuestro profesor titular, tanto del diplomado como de la alta especialidad en desórdenes respiratorios del sueño y rinología aplicada. Aquí pusimos un poquito de su trayectoria y de dónde es pues partícipe en diferentes asociaciones y pues ahorita tiene 5 libros en su autoría. El último y el más reciente es el de apnea obstructiva del sueño, un enfoque multidisciplinario. Y pues lo hizo con otro doctor que se llama Peter Baptista, que él está en Dubái, y otro doctor que es Steve Amado, que está en Colombia. Entonces, pues se los recomiendo si quieren un poquito más de sueño, ¿no? De estudiar acerca del sueño. Yo soy la doctora Joyce Pineda, como ya habíamos comentado, y también mi compañera de la alta especialidad es la doctora Caroline, que pues las dos somos la generación quinta de esta especialidad. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con la presentación del caso. Si tienen alguna duda, pues me pueden comentar. Vamos a empezar con la ficha de identificación. Es un masculino con las siglas XMRB, tiene 57 años de edad, él es originario de Ecuador y actualmente pues reside en Guayaquil. Su estado civil es casado y tiene la licenciatura completa y actualmente pues es empresario. De antecedentes heredofamiliares, tiene una madre que todavía vive, de 84 años de edad, con antecedente de Parkinson únicamente, padre de 91 años de edad que aún vive sin antecedentes de importancia. De antecedentes personales no patológicos, tiene etilismo positivo, pero únicamente social, tabaquismo negado. De antecedentes personales patológicos, médicos, tiene antecedente de rinitis alérgica, litiasis renal hace 5 años y ERGE en tratamiento con omeprazol. Alergias, pues únicamente al polen, y tiene 2 antecedentes quirúrgicos de 2 cirugías, 2 rinoceptoplastías funcionales de la nariz, la última en 1988 con toma de injerto costal. Bueno, pues él inicia padecimiento actual en el 2015 con ronquido, cansancio excesivo, apneas atestiguadas, despertares con sensación de ahogo, cambios de humor, cefalea y somnolencia diurna. En el 2018, él se va a Florida, Estados Unidos, para realizarse un estudio, una poligrafía tipo 3, y también allá en Estados Unidos se manda a hacer un dispositivo de avance mandibular, y el cual pues lo usa en las noches desde el 2021.
Aún así, como no tenía una mejoría muy importante de todos los síntomas, en febrero del 2024, allá en Ecuador, se realiza una endoscopia de sueño inducida por fármacos, que pues sus siglas en inglés es DICE. Entonces, bueno, a la exploración física tiene una pirámide nasal central, dorso regular, a la rinoscopía anterior tiene un septum con deflexión izquierda caudal no obstructiva, cornetes en siglos, sin descarga por meatos, sus signos vitales son prácticamente en parámetros normales. Vamos a ver un poquito de la exploración física, que aquí pues sí nos importa mucho ver la cavidad oral, justo por todo este tema del sueño. También es muy importante ver el índice de masa corporal. El paciente mide 1.64 metros y pesa 78 kilogramos, dando un índice de masa corporal de 29. Entonces, pues solamente está en la categoría de sobrepeso. Vamos a ver aquí diferentes factores que tenemos que explorar. Aquí les voy a poner un videíto donde podemos ver que es un Malampati tipo 3, un Friedman position de 2B. Vamos a ver igual el tamaño de la óvula, tanto en su base como en su largo, que es más o menos de 2 por 1 centímetro. Ahorita vamos a valorar el punto K, que quiere decir que es la distancia entre la base de la óvula hacia la unión del paladar blando con el paladar duro, y es como el punto donde más se hace un hundimiento. Entonces le pedimos al paciente que diga que o KKKK, y ahorita vamos a observar un poquito cómo se ve. Ahí está el hundimiento, y aproximadamente nosotros le calculamos que son 2 centímetros, ¿no? Del punto K. Igual vamos a ver la lengua, que aquí ya se ve como las impresiones dentales, eso quiere decir que pues tiene macroglossia, y también vemos el frenillo, que es el frenillo tipo 2. Igual a la exploración, lo que vemos también es la apertura oral. En este caso, si se fijaron, habían amígdalas intravésicas, un PAS de 3, un paladar tipo vertical. El paciente nos refería un poco de bruxismo. Y aquí en estos casos sí es muy importante medir la circunferencia cervical, porque en hombres arriba de 43 centímetros nos quiere decir que hay una probabilidad alta de que presente apnea. Él tenía 39.5 de centímetros de su circunferencia cervical y una mordida clase 1. No sé si aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces aquí está lo del Friedman position, que el paciente tenía 2B, donde apenas se alcanzaba a visualizar la base de la úvula y el paladar blando. Un Malampati 3, donde igual pues nada más se observaba el paladar blando. Amígdalas intravésicas y un paladar pues redondo. Nosotros aquí en la clínica lo que hacemos es un abordaje diagnóstico con una historia clínica, donde le preguntamos al paciente diferentes escalas para saber pues la sintomatología en general. De escala de Epworth, él tenía 2 de 24, donde pues él refería que pues a veces cuando en lugares públicos o sentados o en teatro se podía quedar dormido, o después de cuando se descansaba en la tarde igual se podía quedar dormido. En su escala de Stop Bank solamente salió que roncaba, él sí se quejaba de que tenía un ronquido fuerte. En la escala de Nose, casi todos nada más tenía muy poca molestia, no tenía mucha obstrucción de la nariz. En trastornos del sueño, él pues sí, se quejaba mucho de ronquido, de sensación de no haber descansado, de apneas atestiguadas por su esposa, que decía que se quedaba sin respirar por las noches, cambios de humor y sueño excesivo. También le preguntamos acerca de la higiene del sueño, que eso nada más nos comentó que pues hay veces que ve televisión en cama. Movilidad durante el sueño, que es que tanto se mueven las piernas o el cuerpo en general, 0 de 3. Insomnio solo era 1 de 4, que yo creo que estaba muy asociado igual a la sensación de ahogo en las noches y por eso se despertaba. Después, pues como ya les había comentado, se fue a Cleveland, a Florida, a hacerse una poligrafía tipo 3. Aquí en esta poligrafía se evaluaron pues la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el flujo de aire nasal, igual si presentaba ronquido o no, el esfuerzo abdominal y de pecho y la posición del cuerpo. El estudio duró 442 minutos y tuvo un índice de apnea-hipopnea de 39, o sea, hacía 39 ya sea apneas o hipopneas en una hora. Aquí también vemos que tiene un componente pues supino, porque en supino aumentaron estas pausas a 45 veces y en no supino tenía solo 15 pausas. La saturación de oxígeno mínima fue de 84% y en promedio tenía 93.
Igualmente también tenemos que ver la frecuencia cardíaca en estos estudios y él tuvo en promedio 58 latidos por minuto. De todos de toda pues el estudio en la noche tuvo 275 eventos respiratorios, de los cuales 75 fueron apneas y 200 fueron hipopneas y no tuvo ningún evento central. Entonces ya con esta poligrafía, como es un adulto que no tiene muchas comorbilidades, podemos diagnosticarlo como apnea obstructivo del sueño, pues severa. Él, igual, ahí en Estados Unidos, se manda a realizar un dispositivo de avance mandibular. Estos dispositivos son unas arcadas de plástico, bueno, sí, son como un plástico que cubre las arcadas dentales. Son dos bloques que tienen un conector y lo que hacen es la protrusión de la mandíbula. Solamente se usa únicamente en las noches. Justo él compró este que se llama Acufit y lo usó desde el 2021. Él nos comentó que hubo un tiempo en que trató de usar el CPAP por lo de la apnea, pero pues no lo toleró porque sentía sensación de ahogo y no podía dormir con él. Entonces, una de sus alternativas fue usar este dispositivo de avance mandibular, pero pues igual no toleró, no mejoraba mucho los síntomas. Él después, el 4 de febrero del 2024, acude con la doctora Pamela en Ecuador. La doctora Pamela es igual una ex-fellow del diplomado de desórdenes respiratorios del sueño y ella sí le realizó una endoscopía de sueño inducida por fármacos. Esta endoscopía es simular el sueño. El paciente nada más está bajo sedación y hacemos una nasofibrolaringoscopía para ver en qué área, en qué parte está el colapso y cómo es el colapso. Igualmente tenemos que valorar con el monitor la oxigenación. Entonces lo hacemos en diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí nada más vamos a ver el decúbito supino. Les voy a reproducir el video. Aquí vamos a empezar a ver primero velofaringe, solo paladar, y aquí vemos un poquito del colapso anteroposterior. Aquí vamos a ver el colapso anteroposterior. Después va a bajar a hipofaringe, donde vamos a ver un poquito más el colapso lateral. Entonces quiere decir que pues tiene como un componente concéntrico. Vamos viendo aquí la saturación en el monitor. Por ejemplo, aquí tiene ya 77% de saturación y literal se simula el sueño. Aquí también es importante ver qué es lo que colapsa en orofaringe y en hipofaringe. Aquí vamos a ver en un poquito más la epiglotis. La epiglotis también hay que ver si no tiene solito un propio colapso, ¿no? Que la epiglotis colapse, pero al parecer aquí en este estudio vemos que no, que únicamente es la parte anteroposterior y un poco lateral, pero pues la epiglotis se ve bastante bien. Ok. Después igual lo hacemos en decúbito lateral izquierdo y derecho, porque pues igual tiene un poco de componente la apnea de la posición. Este tampoco no tiene el dispositivo de avance mandibular que usaba el paciente. Entonces aquí les voy a poner el videíto. Y aquí sí se ve un colapso mucho más concéntrico. Aquí se ve mucho más el colapso concéntrico y también vemos que aquí hay una desaturación hasta de 83%. También en el DICE podemos ver aquí que ya lo pusieron en la posición necesaria. En un momento más va a bajar a hipofaringe y pues igual se va a ver este colapso, pero igual aquí corroboramos que pues igual la epiglotis pues no está colapsando. Ok. Ahora vamos a ver el mismo DICE, pero con su dispositivo de avance mandibular, ya con la protrusión de la mandíbula. Y si se fijan, como que sí, el colapso sí es un poquito más estable, pero aún así hay que averiguar la saturación y la saturación no estaba arriba del 90%, ¿no? Todavía tenía 84, 83, pero pues sí, la vibración del paladar y el colapso en general sí estaba un poco más estable. También igual lo podemos apreciar un poco más en faringe, que se ve ahí un poquito igual más estable el colapso, pero aún así no lográbamos que la saturación estuviera arriba del 90%. Entonces sí le ayudaba, pero pues obviamente no iba a tener como toda la mejoría de los síntomas que el paciente buscaba. Sí, bueno.
Entonces, nosotros para poder dar los resultados del DICE usamos el BOAT modificado, que es, lo dividimos en velo del paladar, paredes faríngeas, base de lengua y epiglotis, y lo clasificamos en 0, 1 o 2. 0 es que no hay un colapso, 1 es que hay un colapso parcial, 2 que hay un colapso completo, y X es que no visualizamos como bien las estructuras. Entonces aquí nosotros en el velo de paladar sí vimos un patrón anteroposterior, pero igual lateral, entonces nosotros ya le pusimos que era un colapso concéntrico. Vimos un poquito de base de lengua en una imagen del DICE, por lo tanto también decidimos hacerle base de lengua en la cirugía. Entonces, el diagnóstico, pues nosológico, es apnea obstructiva del sueño. Etiológico, pues son las estructuras anatómicas, porque ya lo vimos en el Doctora, DICE. doctora. ¿Mande? Eso lo tiene que contestar el auditorio. Ok. Vamos a regresarnos Ok. si nadie supo. Ok. Yo me imaginaba que ya era como... Pregúntales, tienes a tu auditorio. Ok. ¿Alguien me quiere ayudar con el etiológico donde vieron las obstrucciones? ¿Cuál falta? Pues el cronológico. Pues crónico. Sí. Muy bien. Muy bien, Brenda. Bueno, seguimos a la otra parte. Vamos a platicar de las alternativas de tratamiento. Aquí, la verdad, pues el paciente ya venía con muchos tratamientos previos, ¿no? Ya había utilizado un dispositivo de avance mandibular, ya había utilizado el CPAP, que sí, de verdad, ahí tenía mucha intolerancia al CPAP. Verbalmente nos había comentado que había hecho terapia miofuncional en algún momento de toda esta evaluación. La terapia miofuncional lo que hace es rehabilitar los músculos de la faringe para darles un poco más de tono y a veces sí ayuda pues un poco con el ronquido, pero cuando son apneas obstructivas leves, ¿no? Él decía que sí tenía una mejoría parcial con la terapia, pero pues igual él sufría mucho de que estaba muy cansado. Nosotros le decidimos ofrecer la cirugía de sueño, que esa fue Doctora, nuestra, doctora. pues, nuestro tratamiento de elección. Ay, doctora, vamos, tienes a todo el auditorio de residentes, exprímeles el cerebro y pregúntales a ellos qué propondrían de tratamiento. Bueno, ¿qué propondrían de tratamiento? A ver, ¿qué es del sueño? Hola, buenas noches. Doctor del Río, R1 de Centro Médico Nacional La Raza. ¿Este paciente podría beneficiarse de la terapia de estimulación del nervio hipogloso? ¿Cierto? Bueno, cumple con intolerancia al CPAP, tiene un índice de masa corporal menor a 35 y entonces podría beneficiarse de esta terapia alternativa, como evitar la cirugía. Es algo muy nuevo, sí, es algo bueno que apenas está viendo. Aquí en México realmente es caro, muy, muy caro poder comprar un dispositivo del nervio hipogloso. Sirve más cuando hay unas apneas leves, más que esta que era pues severa, ¿no? Iba a tener un poco beneficio de la terapia. Y lo que hace el estímulo del nervio hipogloso es más como en la base de la lengua, ¿no? Como cuando hay mucha obstrucción o vemos que hay mucha obstrucción de la base de la lengua, pero pues aquí también veíamos que era pues paladar, ¿no? En general como que la faringe era lo que más hacía la contracción. Hay veces que sí vemos que la base de la lengua tiene mucha obstrucción que hasta hace una secundaria a la epiglotis, pues sí puede funcionar, ¿no? Aunque el paciente pues sí era muy buen candidato. Y aquí pues también igual en México es caro ponerlo. Okay. Doctora. Hola, Katia Ham, R4 del General de México. Pues de las opciones quirúrgicas, como dijo la doctora, o sea, el paciente ya probó todo lo que médicamente está indicado, incluso la terapia miofuncional, que es pues, de lo menos que hacen los pacientes. En este caso, como la obstrucción está anteroposterior, en el velo del paladar podría ser candidato a desde una ubulopalatofaringoplastía o una lateral. Y en cuanto, a la base de la lengua la verdad no se ve tanto, pero si quisiéramos complementar con una cirugía de base de lengua puede ser desde un SMILE o una glosectomía parcial. Sí, muy bien.
Doctor. Normalmente la glosectomía y el SMILE lo dejamos para colapsos completos de base de lengua, ¿no? No lo usamos en parciales. ¿Por qué? Porque pues aunque es un procedimiento relativamente fácil de realizar, pues da muchas complicaciones, ¿no? Entonces solamente lo usamos cuando se obstruye completo la base de la lengua. Y qué otra cosa, pues ahorita les vamos a explicar, bueno, les voy a explicar un poquito acerca de las técnicas de faringoplastía, porque ya no únicamente tenemos esas, las dos que mencionaste, ya hay un poquito más que nos pueden ayudar igual a darles una mejor como postquirúrgico al paciente, ¿no? Y mejores resultados igual post. Tenemos otro comentario. Por favor. Jesús Salatiel, del Hospital Naval. Bueno, ahí también yo creo que podríamos hacer un poquito hincapié en lo del uso del CPAP, porque generalmente los pacientes, cuando se les diagnostica la apnea de sueño y se les da el tratamiento con el CPAP, en los primeros días es que sienten ellos más obstrucción de lo normal por la presión que se les hace. Al menos nosotros sí les hacemos como un poquito de hincapié que pueden llegar a sentirlo, que no va a ser de que van a iniciar con el CPAP y lo van a tolerar toda la noche, y que la terapia tiene que ser de manera paulatina. Ver si en verdad es la intolerancia o solamente es como esa como sensación de que no están acostumbrados a dormir con el CPAP, y muchas veces esa parte va mejorando conforme los pacientes lo van utilizando de manera paulatina, y pues bueno, también es una opción de tratamiento que se le puede dar antes de llegar a la cirugía. Realmente sí, pero uno de los, o sea, está en la literatura que si el paciente no quiere usar el CPAP o tiene una intolerancia al CPAP, sí es bueno pensar en una cirugía faríngea. No todo el mundo tolera el CPAP. Realmente ahorita, así decirte perfectamente cuál era el tiempo en que usó el paciente el CPAP, no te lo sabría decir, no me acuerdo, pero sí es un paciente que es bastante dedicado, lo usó bastante tiempo igual el CPAP, así como usó su DAM tantos años, también usó también el CPAP y él no lo toleraba. Es por eso que también buscó la segunda opción. Nosotros hacemos DICE, que es lo de la endoscopia de sueño, para ver porque hay también esa intolerancia al CPAP. Muchas veces pacientes delgados que de todos modos roncan y no tienen tolerancia al CPAP es porque hay un colapso del epiglotis, ¿no? Y lo podemos ver en algunos pues, videos del DICE, donde aplicamos el CPAP y la presión cierra más el colapso epiglótico. Entonces eso quiere decir que no solamente es porque no toleren o no quieran usar el CPAP, simplemente porque no les está funcionando. Entonces ahí sí también nosotros recomendamos hacer una epiglotectomía o una epiglotopexia. ¿Algún otro comentario? Ok, adelante, doctora. Muy bien. Bueno, entonces nosotros elegimos pues la cirugía. Le planteamos, obviamente siempre hablamos muy bien con el paciente porque son cirugías que sí tienen su cuidado, ¿no? De postquirúrgico son 10 días en los que no hablan para nada, son 10 días en los que tienen dieta blanda, más bien, perdón, dieta líquida con abundantes fríos y después los vamos progresando a blanda, pero sí es un poco molesto el postquirúrgico. Entonces, por el tipo de colapso que vimos nosotros en el DICE, que es un colapso concéntrico, el 22 de abril del 2025 nosotros decidimos realizarle una faringoplastía y hicimos una tipo alianza. En esta faringoplastía, bueno, siempre le decimos al anestesiólogo que si nos puede ayudar haciendo una intubación nasotraqueal para que tengamos como más libertad para el manejo. En todas las faringoplastías iniciamos con una amigdalectomía. No importa que aún así sean amígdalas intravésicas, hay que asegurarnos que no haya ningún tejido amigdalino, entonces en este caso utilizamos Coblator. Después hay que ver bien y identificar todas las estructuras, el músculo palatogloso y el músculo palatofaringeo, y lo que queremos hacer es liberar un poco los músculos. Por ejemplo, esta es una cirugía aquí en la imagen. Para mí, pues es izquierda, es prequirúrgica, donde marcamos dónde vamos a retirar la grasa supratonsilar para que tenga un poquito más de juego los músculos. También retiramos un poco de la mucosa y hacemos la resección de la úvula. Esto es para que tomemos el músculo palatofaringeo y lo llevemos hacia un ángulo. Aquí como se ve pues como una arcada, lo que queremos hacer es simular un ángulo, como más o menos aquí lo marcamos en el triángulo. Eso es lo que queremos lograr con una faringoplastía para que se expandan las paredes laterales y también abramos el espacio retropalatal. Aquí les puse un videíto
en donde estamos retirando esa mucosa. Retiramos la mucosa con punta colorada y también abrimos con tijera, pues nada más así como para liberar la mucosa. Ok. Aquí ya tenemos ya el resultado de la cirugía. Aquí les voy a enseñar un videíto. Donde pues ya vemos cómo está el resultado postquirúrgico. Aquí del lado derecho les puse el prequirúrgico y del lado izquierdo el postquirúrgico, donde se ve que pues se ve la úvula, donde ya tiene, ya hicimos el recorte de la úvula, ya vemos que las paredes laterales tienen mucho más espacio. Y aquí ya se ven los ángulos mucho más definidos, ¿no? Ya no se ve como toda esta curvatura del arco, ya se ve un ángulo mucho más definido. Todo esto son las suturas que utilizamos. Nosotros usamos una V-Lock, que esta V-Lock dura 90 días, más o menos tiene 24 centímetros de largo. Lo ponemos desde la espina nasal posterior y vamos haciendo la sutura, la vamos metiendo hacia la úvula de regreso y después cerramos tanto el músculo palatogloso como el músculo palatofaringeo para que se haga una contracción hacia lateral. Si pudiéramos tocar aquí el paladar blando va a estar ya con rigidez y con fibrosis porque toda la sutura queda por debajo de la mucosa, ¿ok? Y pues prácticamente es así como queda la cirugía. Es una cirugía que se inflama mucho, entonces pues ahorita se ve muy, muy, muy inflamado, pero con el paso de los días pues va mejorando. Ok, pues otra vez ahí está el videíto y aquí ya vemos hasta en el videíto incluso que pues hay un espacio retropalatal mucho más amplio. También le hicimos radiofrecuencia controlada para la reducción volumétrica de la base de lengua. Lo que hacemos es usar el coblator con una punta, marcamos una línea en línea media de la lengua, dejamos 1 centímetro de protección hacia lateral, que es donde es una zona segura, marcamos 9 puntitos, vamos metiendo la puntita 1 centímetro, porque pues un poquito más es más peligroso, y vamos aplicando la radiofrecuencia en cada puntito para reducir la base de lengua. La vamos aplicando aproximadamente por 15 segundos. Y ahí se ven los puntitos que marcamos para ir poniendo. Entre cada puntito dejamos una distancia aproximadamente de 1.5 centímetros. Entonces aquí tengo un videíto que es el postquirúrgico más o menos un mes posterior al procedimiento, que fue el 28 de abril del 2025. Obviamente todavía sigue muy inflamado en los sitios donde están las suturas, pues a veces queda un poquito de fibrina. Y aquí este es un postquirúrgico que el paciente nos mandó porque el paciente pues regresó a Ecuador. Este es del 7 de julio donde podemos ver igual que pues estos ángulos siguen ahí, siguen bastante bien. Inclusive ya aquí vemos el espacio retropalatal, nada más con la foto que él alcanza a tomar. Él pues es muy aficionado como a todo lo tecnológico, entonces con su reloj nos mandaba cómo se iba sintiendo. Por ejemplo, aquí vemos el ronquido. Él se quejaba principalmente también del ronquido. Vemos que aquí en una noche tiene nada más 3 eventos de ronquido, que eso fue bastante bueno. Y aquí también vemos una mejoría pues en su sueño REM, ¿no? En su sueño REM ya tiene aproximadamente 2 horas, 2 minutos. Obviamente no son los mejores pues parámetros o el mejor como bueno, el mejor como el reloj para poder pues ver el sueño, pero pues ya vemos aquí que su REM sí ya tiene 2 horas, 2 minutos y su sueño profundo 1 hora 19 y él pues sí tiene, él está muy feliz con la cirugía. Y pues ya no usa tampoco nada, ¿no? Ya no usa ni siquiera su dispositivo de avance mandibular. Bueno, entonces vamos a hacer la revisión del caso de la apnea obstructiva del sueño.
Entonces, bueno, como todos sabemos, la definición de la apnea obstructiva son episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior, ya sea completa o parcial durante el sueño y pues puede ocurrir en cualquier rango de edad. Está siempre acompañado por una desaturación de oxígeno en la sangre y produce microdespertares que no nos permiten pues entrar en todas las fases del sueño necesarias y por eso hay muchos síntomas diurnos. La duración mínima son de 10 segundos de estos eventos y aquí les puse unos criterios diagnósticos donde tenemos que tener A más B o C. La A son los siguientes síntomas como que tenga somnolencia, fatiga, insomnio, sueño no reparador, que tenga despertares con ahogamiento o ronquera, obviamente ronquido o apneas atestiguadas, que son los síntomas más comunes, o que los pacientes tengan hipertensión arterial, alteraciones emocionales, enfermedades coronarias o diabetes mellitus tipo 2, y que estén acompañados de una polisomnografía o una poligrafía donde ahí vemos que haya más de 15 eventos obstructivos respiratorios que pueden incluir tanto apneas, hipopneas o reras, que los reras son como microdespertares nocturnos por hora. Nosotros, como ya les comentaba, pues hay que hacer una historia clínica amplia, hay que preguntarles por sus antecedentes crónico-degenerativos, cuándo iniciaron los síntomas, si es que bajaron o subieron de peso y sintieron una diferencia en los síntomas, si es que toman alcohol o si toman medicamentos para dormir o si tienen antecedentes de familiares con apnea. Entonces usamos la escala de Epworth. Esta escala de Epworth nos dice qué tan probable es que el paciente se quede dormido. Si tenemos más de 10 puntuación, eso quiere decir que hay una alta probabilidad de que tenga apnea obstructiva del sueño. El stop bank es una escala muy rapidita de hacer, se tardan 5 minutos en realizarla. Son preguntas en las que hay que responder sí y no. Y aquí esto me gusta porque pues aquí se incluye también el índice de masa corporal, la edad, el sexo, porque obviamente que es más prevalente en hombres, y los centímetros de la circunferencia cervical. Si en el stop band tenemos más de 3, esto quiere decir que pues ya tiene alta probabilidad de tener AOS. La escala de Berlín, son 10 preguntas divididas en diferentes categorías, en 3 categorías, y al menos tenemos 2 preguntas positivas en 2 categorías diferentes. Eso ya quiere también decir que puede ser que tengamos AOS. Nosotros siempre hacemos la escala de NOS. ¿Por qué? Porque hay otro síndrome que se llama síndrome de resistencias de vías aéreas superiores, que son como microdespertares que se dan secundarios a obstrucciones nasales, que eso también puede haber una fragmentación del sueño. Entonces, por eso siempre también preguntamos acerca de la obstrucción nasal. En los trastornos del sueño, pues igual nada más preguntamos acerca del ronquido, la fatiga durante el día, las apneas atestiguadas, y si tiene más de 10, también igual ya sospechamos acerca del AOS. En la higiene del sueño, preguntamos cuál es su horario de dormir más común y cuál es su horario para despertarse más común. Si es que acostumbra a hacer siestas, porque también eso pues también implica en modificaciones de hábitos de sueño. Movilidad durante el sueño para descartar algún síndrome de piernas inquietas, e insomnio porque pues el insomnio se trata diferente a una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces hay que diferenciar en que si sí es insomnio o si es ya una enfermedad. La exploración física igualmente es muy importante. Hay que explorar el punto K, como ya les comentaba. El punto K es importante porque en algunas técnicas quirúrgicas como de faringoplastía es un punto de referencia. Mientras más chiquito el punto K, pues da un mejor resultado en una faringoplastía. El espacio interpalatofaringeo, que pues es el que también igual queremos un poquito hacer un poquito más amplio, y la forma de la úvula, pues igual medir tanto la base como la longitud de la úvula, porque pues mientras más larga hace un poco más de vibración a la hora de roncar. El Friedman Position, que ya lo habíamos visto, y también el Malampati. Igual acá tenemos un artículo que escribió el doctor Lugo y también con una compañera mía que era mi R+, de el PAS. El PAS es la relación que tiene el músculo palatofaringeo con la úvula. Por ejemplo, el PAS 0 es cuando no hay músculo palatofaringeo, que ya se hizo alguna cirugía previa, ya sea de faringeo o una amigdalectomía. El PAS 1 es cuando inicia en la base de la úvula y alcanzamos a verlo solo en el polo superior de la amígdala. El PAS 2 es que todavía llega hasta los 2/3 superiores de la amígdala.
El PAS 3 es que podemos alcanzar a visualizar todo el músculo palatofaringeo y el PAS 4 es una simetría entre los músculos palatofaringeos. Aquí en este estudio lo que se hizo fue que con 30 médicos se enseñaron diferentes videos de pacientes del Hospital ISSSTE Constitución en los que valoraron si había alguna diferencia o no el PAS. Entonces el PAS aquí se vio como resultado que sí es un buen indicador de qué cirugía realizar o cuál va a ser el pronóstico para la cirugía de sueño. Entonces siempre hay que revisar el PAS. Entonces vamos a hablar acerca del diagnóstico. El diagnóstico se hace pues principalmente el gold standard, es hacer la polisomnografía. Esta se tiene que hacer en un laboratorio de sueño por 6 horas bajo supervisión médica de un técnico bien entrenado para la polisomnografía. Los parámetros que se evalúan aquí es el electroencefalograma, el electrocolograma, el electromiograma. Se pone tanto en el mentón como en el tibial anterior para poder descartar el síndrome de piernas inquietas. En el electrocardiograma, igual hay una monitorización respiratoria con un cinturón toracoabdominal, el flujo aéreo tanto nasal como de boca, la capnografía, la oximetría, el sensor de posición y la presión arterial. Entonces todo esto se hace en una noche. Normalmente los laboratorios de sueño pues están acondicionados para que sea lo más cómodo posible, una cama cómoda, una almohada cómoda para que el paciente pues esté lo más similar como si durmiera en su casa. Se pide al paciente, por ejemplo, aquí hay un videíto, fuimos a un curso en Guadalajara donde pues estuvimos viendo todo esto de la polisomnografía, hicimos una polisomnografía, revisamos pues todas el hipnograma y pues aquí vemos cómo el paciente pues está en la ropa más cómoda que pueda dormir y se colocaron todos los electrodos, las bandas, el oxímetro, el flujo y pues se queda a dormir y se está grabando casi toda la noche. Aquí pues la diferencia es que, por ejemplo, el técnico está al pendiente de que si algún monitor o alguna señal se salga, pues puede entrar a volverlo a colocar. Aquí le estamos colocando todos los factores, ¿no? Para que se pueda grabar bastante bien el estudio. Y literal, pues el laboratorio es como si fuera una habitación normal de cama. Otra cosa que me faltó comentar de aquí es que aquí también lo que hacemos después de la polisomnografía o de la poligrafía, la mayoría de las veces hacemos una titulación con CPAP, o sea que el paciente pruebe 3 noches el CPAP durante la noche cuando sí se diagnostica apnea obstructiva de moderada a severa. La polisomnografía tiene 2 opciones. Una, que primero se haga la polisomnografía toda la noche y al día siguiente le podemos otorgar el CPAP al paciente, o que sea algo que se llama noche dividida. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la noche es una polisomnografía. Si vemos que tiene el diagnóstico de apnea obstructiva severa o moderada, la otra mitad de la noche hacemos el CPAP, o sea, le damos el CPAP para que lo pruebe y pues que veamos el índice de apnea hipopnea residual. Ahora vamos a hablar acerca de la poligrafía tipo 3. Esta pues es la más novedosa. ¿Por qué? Porque pues ya se lleva el paciente a su casa el aparato y puede hacer el monitoreo en su domicilio. ¿Cuál es la limitación? Pues que ahí puede haber pérdidas de señales, o sea, que el paciente no se lo coloque bien o que durante el sueño pues se caiga algún electrodo y pues no se pueda grabar adecuadamente el estudio, que eso pasa de un 4 a un 33%. Obviamente son menos variables valoradas. La mayoría de estos estudios no nos va a decir el movimiento de piernas si tiene síndrome de piernas inquietas, entonces pues sí, es un poquito más limitado el estudio. Si en dado caso que lleguemos a sospechar con algunos pacientes que una poligrafía tipo 3 pues no es suficiente, le hacemos una polisomnografía. Nosotros aquí en la clínica utilizamos 2 principales, uno que se llama Apnea Link, que es muy sencillo de colocarlo, es un cinturón que se coloca, este ya tiene sus puntas nasales, que es para el flujo nasal, su oxímetro y una bandita que es para el esfuerzo respiratorio. Entonces este nos va a dar tanto el ronquido, la saturación de oxígeno, el pulso y el esfuerzo respiratorio. Y es bastante cómodo de utilizar. El otro que tenemos aquí en la clínica se llama WatchPad, que usa una tonometría arterial periférica y como su nombre dice, pues tiene como un tipo reloj que se coloca en la muñeca y se va a poner un sensor en el dedo
Este sensor en el dedo lo que hace es eliminar como el estímulo venoso, entonces solamente se va a ver el volumen arterial. Cuando se hace una hipopnea o una apnea, hay una activación del sistema simpático, por lo que hace una vasoconstricción y disminuye pues el sistema PAT. Y es así que es como que registra cuántos tiene de hipopnea e hipopnea, de hipopnea y de apnea. Lo bueno del Watchpad o lo que nos gusta es que también nos marca cuando entra REM y cuando no entra REM y pues nos indica como todas las fases de sueño en las que presenta el paciente. Y pues de ahí podemos diagnosticar que es una apnea obstructiva ya sea leve, que son de 5 a 15 betos por noche, por hora, moderada de 15 a 30 o grave o severa que son más de 30. Entonces, bueno, aquí como ya les decía, obviamente que sí, como que la primera terapia que vamos a utilizar es el CPAP, pero pues si el paciente pues no lo tolera o hay poco adherencia al CPAP, le podemos plantear diferentes opciones porque pues no solamente únicamente es el uso del CPAP, nosotros hacemos también pues el DICE, ¿no? Que es la endoscopía bajo sedación. Entonces, el DICE lo que nos ayuda a hacer es el diagnóstico y la evaluación de dónde se encuentra el colapso en toda la vía aérea superior. Lo usamos en pacientes que no toleran el CPAP y es para individualizar el tratamiento, ¿ok? Entonces, usamos nosotros un nasofibrolaringoscopio, lo hacemos en diferentes posiciones, ya sea en decúbito supino, lateral izquierdo y derecho. Usamos un sistema de avance mandibular que ahorita les voy a enseñar una fotito, que esto lo que nos ayuda es a la protrusión de la mandíbula, porque la protrusión de la mandíbula nos va a abrir el espacio faríngeo, nos va a relajar los músculos, entonces también pueden tener como un cambio significativo. Y también le hacemos prueba con CPAP para ver el PICRIT. El PICRIT es el mínimo que necesita de presión la vía aérea para mantenerse abierta, entonces también para saber qué tan bien le está funcionando el CPAP o en qué presiones él lo podría utilizar después del DICE para dormir. Aquí usamos diferentes medicamentos, por ejemplo, usamos Propofol, Midazolam y dexmedetomidina. Nosotros preferimos dexmedetomidina, ¿por qué? Porque no causa tanto colapso de la vía aérea. El midazolam nos puede dar un falso colapso en velofaringe y en base de la lengua. El propofol igual, si se llega a profundizar, nos llega a dar un falso colapso en la epiglotis. La dexme no. La dexme es como el mejor medicamento para usarlo. Contras es de que da bradicardia y pues igual tarda mucho en darnos el efecto que necesitamos, ¿no? Pero pues para nosotros es como el fármaco de elección. Aquí les voy a enseñar un DICE, este es un ejemplo de los DICE que nosotros hacemos en la clínica. Aquí vamos a ver 3 diferentes tipos de colapso, como ya lo habíamos platicado antes, el anteroposterior, el lateral y el concéntrico. Y igual lo que hacemos es, les ponemos un antifaz, les ponemos igual unos algodoncitos en los oídos para que no estén escuchando. Todo siempre está pues en absoluto silencio y les decimos a todos que hay que guardar silencio porque el paciente sí es fácil que se despierte y les hacemos la nasofibrolaringoscopía. Y vamos conjunto viendo pues la desaturación. Aquí vemos velofaringe, vemos hipofaringe y vamos viendo la desaturación que está pues hasta 89%. Después igual lateral derecho y lateral izquierdo. Y hacemos este tipo de movimientos posicionales para ver si es que no, con el movimiento posicional ya sea a la derecha o a la izquierda, mejora el ronquido y la saturación. Después utilizamos el sistema de avance mandibular. Este sistema de avance mandibular lo creó una odontóloga de España. Este sistema se usa
para protruir la mandíbula, porque muchas veces hay muchos pacientes que tienen alteraciones de la mandíbula, que eso les puede condicionar un poco a pues roncar. Lo que hacemos es lo que le pedimos al paciente es que protruya lo que más pueda la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Sacamos el total de milímetros y de ahí sacamos el 70, el 80 y el 90%, y eso se los vamos probando poco a poco en el DICE. Aquí yo les voy a enseñar, de este lado el primer videíto no tiene sistema de avance mandibular y vamos a ver el ronquido. Hay un colapso. Aquí sí vemos cómo colapsa la epiglotis. Este sí es un colapso solo de epiglotis. La epiglotis está colapsando. Y del lado izquierdo vamos a ver ya con el sistema de avance mandibular. Aquí lo ponemos al 70%, luego al 80% y vamos a ver cómo sí se hace como una estabilidad más del ronquido. El paladar ya no vibra tanto y comienza un poquito a subir la saturación, ¿no? Está a 86. Todavía no llega pues arriba del 90%, pero en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, aquí en hipofaringe, ya después de unos cuantos segundos, a 80% de protrusión del sistema de avance mandibular ya está subiendo más del 90% de saturación, que eso es lo que queremos. Por ejemplo, ahí sí podría ser una buena opción que el paciente usara un dispositivo de avance mandibular. Entonces también hacemos la titulación con el CPAP para saber cuál es su PICRIT, o sea, la presión mínima que necesita la vía aérea para mantenerse abierta. Lo probamos con diferentes presiones de centímetros de agua y, por ejemplo, en este caso, con este paciente, su PICRIT fue de 10. Entonces ya sabemos que eso es lo mínimo que necesita para mantener la vía aérea abierta. Igual grabamos la oximetría para ver que siempre esté arriba de 93, porque sí hemos tenido casos en los que usan el CPAP y aún así pues, hay una saturación. También grabamos el coupling, que es cómo se adapta la úvula con la base de la lengua para ver si también igual existe algún colapso o si la úvula es demasiado larga o si hay un colapso de la base de la lengua. Nosotros nos tardamos aproximadamente una hora y media en hacer un DICE. ¿Por qué? Porque sí tratamos de grabar al menos de 1 a 5 minutos por si es que hay algún cambio ya cuando usamos el sistema de avance mandibular o cuando está en diferentes posiciones para ver si los colapsos cambian. También aquí, pues en el DICE podemos evaluar el colapso epiléptico, como ya les comentaba anteriormente. Hay que sospecharlo en pacientes delgados y en pacientes que no toleran bien adecuadamente el CPAP. Aquí les puse un artículo donde está la clasificación de Francia Lugo acerca de los colapsos epiglóticos. El más común es el anteroposterior rígido en un 48% y aquí les voy a enseñar un videíto. De ahí el segundo más frecuente es un colapso secundario, ya sea por amígdalas, por base de lengua, en un 24%. En un 13%, después de ahí sigue el laterolateral en un 14.5% y se ve como si fuera como en libro. Y después tenemos el anteroposterior, pero ahora floppy o laxo, en un 13.5%. Si se fijan, pues sí, la epilotis no tiene tanta rigidez como en los otros que habíamos visto. ¿Ok? Hay diferentes tipos de tratamientos. Los principales 3 objetivos: 1 es mejorar los síntomas diurnos y nocturnos, 2 prevenir complicaciones a futuro, 3 mejorar la calidad de vida. Como ya habíamos visto, pues uno de los principales o el que a todo el mundo le ofrecemos es el CPAP. Casi todos nuestros pacientes, después de una poligrafía o una polisomnografía, les damos el CPAP para que lo prueben, lo sientan y ver cómo es que si es que le funcionan o no.
Otro tratamiento que usamos bastante frecuente es el dispositivo de avance mandibular. Igual tiene sus pros y contras porque pues no se puede dar en pacientes que tienen bruxismo o pues sí, principalmente que tienen bruxismo o que no abren también la cavidad oral porque pues sí tienen bastante dolor en la articulación temporomandibular. Siempre les aconsejamos que en pacientes obesos, porque eso es uno de los factores más importantes en la apnea obstructiva del sueño, que vayan pues ya sea con un cirujano bariatra cuando vemos que está muy pasado de peso o usar análogos del GLP-1. Igual también usamos acetazolamida en apneas obstructivas severas, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, porque esto más bien disminuye las resistencias pulmonares para que pueda pues, mejorar la apnea obstructiva del sueño. También igual ofrecemos cirugía nasal para el uso del CPAP. Como les había comentado, hay algo que se llama síndrome de resistencia de vías aéreas superiores, que uno de sus tratamientos es corregir la obstrucción nasal para evitar los microdespertares. O hay pacientes que no se adaptan al CPAP porque igual tienen problemas nasales, entonces ahí les ofrecemos una septoplastía, una valvuloplastía, una torbinoplastía para que se puedan adaptar mejor al CPAP, usen menos presión para que sea más a gusto o más cómodo para ellos poder utilizar el CPAP. Y también igual lo que ofrecemos es la cirugía de tanto una faringoplastía, una epilotectomía, una epiglotopexia, y esto le llamamos pues cirugía multinivel porque pues actuamos en diferentes niveles. Entonces vamos a hablar acerca de las faringoplastías. Voy a hablar rapidito nada más de esto. Nosotros lo dividimos en tanto cortar el músculo palatofaringeo o no cortar el músculo palatofaringeo. Voy a mencionar un poquito las técnicas que tenemos. Por ejemplo, cuando se corta el músculo palatofaringeo, que se corta la parte inferior de este músculo, vamos a tener dos variantes, que es la faringoplastia lateral, que la describió el doctor Cajali, o una esfinteroplastia de expansión que la describió Pank y Woodson. Tenemos más técnicas en las que no se corta el músculo palatofaringeo, se preserva por completo, y en estas tenemos las faringoplastías en cortinas romanas que las describió el doctor Mantovani, las faringoplastías de reposición con suturas barbadas que las describió el doctor Vicini, las suspension bridge que las describió el doctor Vicas, y la faringoplastía alianza, que fue la que usamos con el paciente, que la describió el doctor Mantovani y el doctor Casale. También, por último, tenemos la faringoplastía por recolocación, que la describió el doctor Lee. Entonces, así es como dividimos las diferentes técnicas. Principalmente todas las técnicas hay que iniciar con la amigdalectomía, con preservación del músculo palatofaringeo para identificar todas las estructuras, y después hay que separar el músculo palatofaringeo del constrictor superior de la faringe para que así tengamos como más laxitud para poder mover los músculos. Entonces aquí nosotros la mayoría de las veces sí tratamos de hacer un DICE para ver el colapso faríngeo. De ahí pues vamos a dividirlo en concéntrico, lateral alto, lateral completo o anteroposterior. Si vemos que el colapso es concéntrico, usamos una faringoplastía, unas BRP o la de alianza como lo hicimos con el paciente. Si vemos que es un lateral alto, utilizamos faringoplastía de expansión o una faringoplastía de recolocación de Lee. Si vemos que es lateral completo, aquí sí usamos faringoplastia lateral de Cajali, y si es anteroposterior, pues podemos usar tanto una faringoplastia BRP como unas cortinas romanas o una palatoplastia. Entonces, nada más voy a describirle rápidamente cómo es la técnica de alianza. Aquí hay diferentes estructuras que vamos a tomar en cuenta. Hay que tener en cuenta la espina nasal posterior, el amulus y el rafé pterigomandibular. Las indicaciones para esta faringoplastía principalmente es que haya un colapso concéntrico, como ya lo habíamos comentado, que haya falla al uso del CPAP o a un dispositivo de avance mandibular, que el índice de masa corporal sea menos de 30, que haya amígdalas grado 1 o grado 2 y un ASA menos de 2. Entonces, primero lo que hacemos es la amigdalectomía.
Hay que retirar esta resección de la tira semilunar como lo vimos en el video, y el primer punto con la sutura V-Lock lo hacemos en la espina nasal posterior. Después de la espina nasal posterior, por toda la mucosa bajamos hacia la base de la úvula de manera ipsilateral, y en ese mismo agujero donde salió la aguja hay que volver a meterla para volver a regresar y rodear el músculo palatofaringeo y emerger arriba del borde donde hicimos el corte de la mucosa, así como lo vemos aquí. Bajamos, rodeamos hacia arriba. Esto es para que se cierre este gap de la mucosa. Después de aquí volvemos a hacer lo mismo para formar hacia los músculos formar hacia los músculos palatinos para hacer como un pliegue palatino, y lo vamos a ir haciendo de forma lateral, primero para cerrar la mucosa y después para cerrar el músculo palatofaringeo. De aquí va el punto desde el músculo palatofaringeo hacia el rafe pterigomandibular, como lo vemos aquí en esta imagen. Así es como se hace la sutura. Posteriormente, cuando acabamos, subimos hacia el amulus pterigoideo y de ahí hacia la espina nasal posterior, y es que ya terminamos la cirugía. Se hace exactamente el mismo procedimiento contralateral. Ya que estemos como las dos suturas en la espina nasal posterior, se hace un corte al ras, entonces casi toda la sutura queda por dentro pues, de la mucosa, no alcanzamos a ver. Si es que llega a quedar un poquito de la sutura fuera del paladar blando, pues lastima y los pacientes se quejan mucho. Entonces todo hay que dejarlo dentro de la mucosa, y ya al terminar la cirugía vemos cómo se expande la pared lateral, cómo aumenta el espacio retropalatal, y si lo tocamos pues queda bastante fibrótico y duro, que eso es lo que buscamos. Y bueno, aquí tenemos un estudio que se hizo con se comparó pacientes que usaban pues solamente CPAP y que recibían tratamiento médico con pacientes que se realizaron cirugía de faringe o de base de lengua. Aquí fue un seguimiento por 6 meses donde se usó tanto cuestionarios de sueño como polisomnografías, y sí había una mejoría significativa en su índice de apnea y hipopnea posterior a la cirugía y también de sus grados de somnolencia. Y pues bueno, nada más para recordarles que en el 2027 pues nos vamos a organizar el Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, y pues los esperamos en Monterrey, va a ser del 10 al 13 de marzo. Y pues también vamos a promocionar, tenemos diferentes modalidades para los desórdenes respiratorios del sueño. Uno es el diplomado, que dura 1 mes online y 3 meses aquí en el ISSSTE Constitución. El alta especialidad, que es la que yo estoy cursando, que pues tiene de duración 1 año. Y también tenemos el diplomado internacional, que son 2 meses en Roma, 2 meses en Nueva York y 2 meses en Monterrey, con los diferentes doctores que, pues como ya vimos, uno es Casale, que también usa una técnica de faringoplastia. Y pues ya nada más, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Pues doctora Pineda, de verdad queremos felicitarte, una espléndida, extraordinaria exposición. Muchas, muchas gracias. Y antes de despedirnos, pues queremos dar a los ganadores del premio por haber participado. La verdad es que el comité ya deliberó y tenemos a 2 ganadores. El primero es la doctora Katia Ham Álvarez, felicidades. Y el segundo es el doctor Jesús Alatiel Martínez. Así es que pueden pasar a la mesa donde se registraron para que tomen sus datos y se pongan de acuerdo con su premio. Nos vemos aquí el próximo mes. Sean ustedes bienvenidos y qué gusto que sean tantos residentes. Buenas noches.